Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. El domingo pasado hablé sobre la salvación de un pueblo. La salvación que nosotros tenemos siempre viene desde adentro, siempre viene desde nuestro ser interior, una vez que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Hoy quiero hablarles siempre del hombre viejo y el hombre nuevo. Y el hombre viejo y el hombre nuevo desde la perspectiva de que somos hechos vasos de barro, que somos vasos de barro en manos del alfarero. ¿Cómo podemos ser vencedores? ¿Cómo podemos ser más que vencedores, como dice la palabra en el libro de Romanos? ¿Cómo podemos llegar a ser más que vencedores siendo barros en manos del alfarero? Y hoy quiero explicar y hablar lo que es ¿qué somos nosotros en las manos de Dios? Y cómo puede venir la salvación y la consolación en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación. Siempre que hay momentos difíciles y momentos angustiosos, siempre habrá un consolador y un salvador que estará en nuestra vida. Y ese salvador y ese consolador es Jesucristo dentro de nosotros y el Espíritu Santo que nos lleva y nos dimensiona a un nivel diferente. Por lo tanto, el camino que estamos recorriendo no es un juego. El camino de crecer a la estatura del varón perfecto no debe distraernos en ese caminar. No es un juego. Tu llamado no es un juego, iglesia. Tu llamado, Dios te escogió, pero no es para que andemos jugando a que somos o no somos cristianos. Cristo viene pronto. No podemos jugar, es momento de crecer a la estatura del varón perfecto. En el cielo no hay enemigos. En el cielo no hay enfermedades, en el cielo no van a haber tribulaciones, en el cielo no van a haber angustias. Entonces, si no hay dificultades, no hay enfermedades, no podremos practicar el mensaje o poner por obra la experiencia del mensaje o poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que tener el discernimiento para poner en práctica lo que hemos aprendido. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Habemos muchos cristianos, hay muchas personas que solo somos oidores de la palabra de Dios, pero no somos hacedores de la palabra del Rey. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros vayamos y muramos y seremos resucitados cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mira qué tremendo esto. Después de muerto, y eso lo hemos aprendido a través de los discipulados, a través de la palabra de Dios, hay 3 lugares donde usted puede ir después de muerto. Hay cielo nuevo, hay tierra nueva y está la nueva Jerusalén. No todos los que se vayan en el arrebatamiento, no todos los que mueren que estarán en una eternidad, permanecerán en el mismo lugar. Hay niveles, pero ese nivel o esa posición que tendremos en la eternidad venidera, esa habitación celestial se desarrolla aquí en la tierra. Una vez que nosotros partamos de esta tierra, una vez que nosotros nos vayamos de este lugar, que esta carne muera y que esta carne regrese al polvo, entonces será revelada mi habitación eterna que yo tendré en mi eternidad. Por eso es que cuando después de muerto nosotros no podemos amar a nuestros enemigos, porque no van a haber enemigos. Después de muerto nosotros no podemos ayudar a otras personas, no podemos perdonar, no podemos restaurar. ¿Por qué? Porque estaremos allá en el cielo. Y efectivamente estará en el cielo, estará gozoso, pero será pastoreado
será pastoreado, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Entonces Dios lo que quiere es que todo lo que usted mira con los ojos naturales, lo mire de una forma temporal, no eterna. Su angustia, su sufrimiento, su dolor, su enfermedad, sus tribulaciones son temporales. Todo lo que usted ve con los ojos naturales es temporal. Y lo que no vemos con los ojos naturales y tenemos que verlos con los ojos espirituales es lo eterno. Entonces, basado en este principio que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, voy a entender quién soy yo en esta tierra y qué proceso debo pasar en esta tierra para que mi nivel de brillantez, mi nivel de gloria, mi habitación eterna sea manifestada. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, para que entendamos y vayamos comprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 4 verso 7 dice de esta forma. Dice, pero tenemos Tengo el iPad y tengo la Biblia aquí para apoyarme en varias cosas. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo lo dice claro y dice, pero tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro hay en un vaso de barro? Hoy quiero hablar de el tesoro que hay en un vaso de barro y cómo ese barro tiene que ser quebrado para manifestar el tesoro que hay dentro de ese barro, dentro de ese recipiente. Porque no nos gusta ser quebrantados, no nos gusta ser atribulados, no nos gusta ser perseguidos. Pero cuando entiendo entonces que hay un vaso de barro, y lo puedo dibujar de esta forma, y disculpen los dibujos, tal vez no sean perfectos, pero tal vez se entiende. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios me dice, cuando la palabra de Dios me dice que yo soy un vaso de barro, entonces entiendo, no sé si ya miran, sí, un vaso de barro, puedo decir que este vaso de barro es mi hombre viejo. Pero dentro de ese barro, dentro de ese recipiente de barro, hay un tesoro. Y este tesoro está ahí adentro. Y ese tesoro está escondido. Y ese tesoro está recubierto por ese barro. Los exploradores de tesoros, cuando van a buscar oro, plata, es difícil verlo a simple vista. Cuando van a buscar minerales, tienen que escarbar la tierra, tienen que hacer hoyo para encontrar el tesoro. Entonces, bíblicamente hoy vamos a ver que somos hechos de barro, que somos de barro, pero que dentro de nosotros hay un tesoro. Entonces, este barro es el hombre viejo, es el corazón viejo, es la arrogancia, es la mentira, es el orgullo, es la soberbia, es de todo lo que está ahí. Bueno, si cuando los que hacen barro, los que pueden ver esa dimensión, ese barro lleva basura, lleva tantas cosas. Salmo 68:13 dice: bien que fuiste echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Dice que nosotros fuimos echados en tiestos y seremos como las alas de paloma cubiertas de plata
y sus plumas con amarillas de oro. La palabra tiesto en el hebreo original es vasija, y en su traducción es poner a alguien sobre el polvo. Entonces, cuando yo sé que soy puesto sobre el polvo, soy barro, puedo darme cuenta que hay alas de paloma cubiertas de plata, y la plata significa redención, y dice: y sus plumas amarillas de oro, y su oro representa la sabiduría. Entonces, el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a mantener dentro de mí y hacerme recorrer el camino para que el tesoro que llevo dentro salga a resplandecer. Job capítulo 1 verso 1, y tenemos un claro ejemplo acá del barro y del tesoro que hay, y se lo voy a relatar porque esta historia creo que todos la conocemos. Dice que había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, y me encanta porque dice: este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Ese hombre tenía las 4 letras de su nombre, tenía la estatura, tenía el nombre de Dios, pero estaba aquí en la tierra. Y esto es lo que me encanta, y dice: si Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal, me da a entender que dentro de Job había un tesoro escondido. Había un tesoro. En usted, amada iglesia, hay un tesoro escondido. Pero ese tesoro que está dentro de nosotros está cubierto por barro, está recubierto por una masía. Por lo tanto, el hombre interior de Job era madura, había alcanzado una estatura, pero seguía siendo un vaso de barro, seguía siendo alguien quebrantable, seguía siendo alguien que por mucho crecimiento espiritual que pueda llegar a tener en la vida, siempre va a ser un barro mientras esté aquí en la tierra. Es que hoy creemos que el ser cristiano nos hace un hombre con dinero o buscar fama, y eso no es ser un verdadero cristiano. Ser cristiano creemos que es que nos apoderamos de una religión. Eso no es ser cristiano. Entonces, ese vaso de barro que Job era, había un tesoro escondido dentro de él. Había algo grande dentro de él. Pero no importando cuánto él había crecido espiritualmente, siempre tenía un vaso de barro. El otro lado era quebradizo. Siempre vamos a padecer, siempre vamos a sufrir, siempre vamos a tener dolencias, pero en todo tiempo Dios estará con nosotros. Es que creemos que cuando venimos a los pies de Cristo y nos congregamos y le servimos a Dios, creemos que los problemas desaparecerán. No, mientras usted esté aquí en la tierra, siempre van a haber situaciones difíciles. El nombre de Jesucristo es costoso, y llegar a la Nueva Jerusalén es un proceso difícil, pero es lo que estamos preparándonos para llegar a ser la esposa del Cordero. Y entonces, porque segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16-17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Y entonces aquí es donde viene, dice: bueno, ya Job llegó a ser perfecto. Y entonces, ¿qué sigue? Sigue el mantenerse y buscar cada día de Dios ser perfecto.
mantenerse en esa perfección. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Y entonces Job capítulo 2 verso 1 dice: y aconteció, dice la palabra de Dios, que vinieron los hijos de Dios, y con los hijos de Dios venía también Satanás. Y Satanás se presenta delante de Dios, y Dios le dice a Satanás: oye, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre perfecto, temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, libre de pecado. Y entonces viene el diablo y le dice: sí, le dice, piel por piel, tócalo a ver si sigue siendo perfecto. Tócalo a ver si sigue siendo perfecto. Y entonces viene Dios y le dice: ok, Satanás, extiende tu mano sobre él, pero no toques su vida. Y entonces el tesoro que está dentro del vaso de barro va a empezar a sufrir consecuencias. Siendo él perfecto, siendo él temeroso de Dios, siendo él apartado del mal, siendo él que agradaba a Dios, viene Dios y dice: tócalo. Satanás no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no se lo permite. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios si Dios no se lo permite. Porque dentro de ti, iglesia, dentro de ese barro, dentro de esas tinieblas, dentro de esa angustia, dentro de esa desesperación, hay un valor grande, hay algo de valor que está en ti. Y eso es lo que cuida Dios. Y entonces se va Satanás y toca a Job. ¿Qué fue lo que tocó Job? ¿Tocó el hombre exterior o tocó el hombre interior? ¿Qué fue lo que Dios le permitió tocar a Satanás? Y es que aquí es donde viene lo lindo de la palabra del Señor. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la angustia, Dios no está tocando al hombre nuevo. Dios no está tocando al hombre de valor que está en ti. Dios lo que está tocando es el barro que está cubriendo el hombre de valor, el corazón nuevo que hay en ti. Por lo tanto, Job, siendo perfecto, era recubierto de barro, y vino Dios y le dio autorización para tocarlo. Y entonces Job, cuando él se siente quebradizo, cuando él se siente despedazado, porque Dios sabe cuándo va a mandar a hacer pedazos nuestro hombre de barro, para que el verdadero tesoro salga de adentro. Lo que pasa que como hoy nos congregamos, le servimos a Dios, buscamos de Dios, nos apasionamos por Dios, no queremos que seamos tocados. Pero Dios siempre va a mandar algo para deshacer el barro que todavía nos rodea. Cuando miramos los pedazos de barro tirados, nos entra una frustración, nos sentimos mal y decimos lo mal que le estamos pasando, porque estamos enfocados en nuestro hombre exterior y no en el verdadero tesoro que hay dentro de nosotros. Es lamentable, es triste, y tal vez me puedo poner en el corazón de Dios ahorita. Cuando somos perseguidos, somos atribulados, tenemos enfermedad, tenemos problemas en la economía, y oramos todos los días, leemos la palabra de Dios, le servimos a Dios, buscamos de Dios. Y aún así, con estas condiciones, somos atacados. Viene el hombre exterior, viene el barro que está dentro de nosotros, y le decimos: Dios, ¿por qué? Dios, si yo te sirvo. Dios, si yo hago esto. Dios, si, ¿por qué esto? Si estamos en esta tierra, vas a ser quebrantado.
Si estamos en esta tierra y si tus ojos están viendo esta prédica y están escuchando esta prédica, estás mirando el canal, déjame darte una noticia: vas a ser zarandeado, vas a ser quebrantado. ¿Cuándo? No sé. Pero si estás en el propósito de Dios, vas a ser zarandeado y vas a ser quebrado. Puede ser que no le agrade a lo que le estoy diciendo, y por eso muchos no predicamos este mensaje. Pero yo no quiero hablarle a un almatismo, yo no quiero hablarle a un sentimiento. Yo en esta mañana, de parte de Dios, quiero hablarle a tu espíritu. Porque en el camino que hay que recorrer, en la estatura que hay que recorrer, no va a ser fácil. Va a ser de persecuciones, hambre, dolencias, enfermedades, frustraciones. Pero en todo tiempo Dios estará contigo. Mientras más somos quebrantados, más estamos desapareciendo de nosotros mismos, más estamos desapareciendo del hombre viejo, y sale el verdadero Jesucristo dentro de nosotros. Job capítulo 2 verso 7 dice: entonces salió de la presencia de Jehová y hirió a Job. Lo hirió y le puso una enfermedad tremenda. Y entonces en el verso 8 me encanta, porque dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, vino Job, se sentó en medio de ceniza y agarró un pedazo de barro y se rascaba. Y Dios permitió eso para hacerle recordar a Job que él era un barro, que era de barro. Y entonces Job dice que estuvo cantidad de días, y entonces llegaron los 3 amigos de Job y lo miraron sentado, tirado, y por 10 días no habló nada, no hablaba nada, porque Job sabía quién era delante de Dios. Y entonces viene Elifaz y reprende a Job en el verso 4, en el capítulo 4 verso 17, y le dice: Elifaz quería hacer entrar en razón a Job, porque eso es lo que nos pasa hoy en día. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Pero el verso 18 me encanta, porque dice claro, y dice: cuanto más en los que habitan en casas de barro. Tú y yo habitamos en casas de barro, somos quebradizos, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polía. Job tiene que entender, y Elifaz le dice: tienes que entender que sos casa de barro y que el barro tiene que quebrarse. Es que yo me pongo en la mente de Job y me pongo en una mente de no aceptar, y digo: Dios, pero si soy recto, soy perfecto, soy apartado del mal, ¿por qué me pasa esto? Y Job no entendía en su dimensión por qué estaba pasando ese proceso. Pero como Dios hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque somos barro en manos del alfarero. Cuando Job empezó a sentir ese sufrimiento, empezó a darse cuenta que había recriminación para con Dios. Y empezó a maldecir el día en que nació. Empezó a decir: ¿por qué no te cerraste vientre el día que nací? Porque yo estuviera allá tranquilo, pero ¿por qué nací en esta vida de desgracia? Job 18 dice, y Job empieza y habla en el capítulo 10 y dice: tus manos me hicieron. Job empieza a reconocer, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Es que esto es lo hermoso. Viene, dice: Dios, tú me formaste, me hiciste, pero luego me deshaces. Esto es lo hermoso de entender a Dios. ¿Cómo entender a Dios en esta forma? Y luego me vuelves y me deshaces.
Acuérdate de cómo barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job estaba reconociendo que había un alfarero que había construido ese vaso de barro. Pero Eliú censura a Job en el capítulo 33 y le dice, en Job capítulo 33 verso 6 dice: he aquí a mí en lugar de Dios. Dios le dice: mírame a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Eliú hace entender con sabiduría a Job y le dice: todos somos de barro, pero dentro de nosotros hay un gran tesoro. Con esto queda claro que usted y yo somos vaso de barro, pero dentro de ese vaso de barro hay un tesoro escondido. Hay un tesoro poderoso, hay un tesoro grande. Y entonces capítulo 42 de Job, verso 6, solo estoy resumiendo todo el libro de Job. Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entiende, después de 41 capítulos, de todo el procedimiento, de que murmuró, de que se quedó callado, de que maldijo el día en que nació, empezó a hacer tantas cosas, a decir tantas cosas, pensar tanto, entiende y dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese punto de quebrantamiento de Job lo lleva a un lugar diferente, lo lleva a sacar algo dentro de su ser interior que hace recapacitar y dice: ay Dios, me arrepiento, ciertamente soy un vaso de barro, por lo tanto haz conmigo lo que quieras y vuélveme en ceniza. ¿Cuántos quieren decirle a Dios en esta mañana: vuélveme a las cenizas? Y lo que Job estaba diciendo es: yo voy a morir a todo lo que tenga que morir. Y una vez que Job reconoce que es un vaso de barro, y mientras es un vaso de barro y esté aquí en la tierra, va a tener que sufrir situaciones difíciles. Pero cuando él reconoce y dice: ay, y dice: me aborrezco. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El barro, es que esta figurita no puede dejar de estar mal. Una heridita, algo dolor, tenemos que cuidar el barro. Nos enfocamos tanto en la figura del barro, nos enfocamos tanto en el hombre viejo, nos preocupamos tanto por el hombre viejo, que se nos olvida que dentro del hombre viejo hay un hombre nuevo que está saliendo con una luz gloriosa, con un Cristo verdadero, que es el que te va a llevar a un nivel de gloria diferente. Job entiende, Job comprende. Y después dice, cierra el capítulo 42 de Job, que dice: y entonces la gloria postrera de Job fue mayor que la primera. Entendido este principio de que somos de barro, pero que dentro de nosotros hay un tesoro, quiero hablar del quebrantamiento de ese barro. Una vez entendido que somos barro y que mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser vasos de barro, vamos a ser perseguidos, vamos a tener tribulación, ese barro va a ser quebrantado, el barro va a ser despedazado. Y hay tantos versículos que nos muestran de que somos hechos de barro, pero quiero centrarme y hablar en esta mañana que el barro tiene que ser quebrantado. El hombre viejo tiene que ser despedazado. El hombre viejo tiene que ser roto. El hombre viejo tiene que desaparecer. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 1. Y aquí es donde empiezo a predicar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Siento mucho para aquellos que miran el reloj y dicen: lleva tanto y no sé cuánto va a durar esto, pero
La verdad, creo que en 45 minutos, una hora, no se puede enseñar tanto. Sí está bien principios, sí estoy claro, pero quiero que el principio quede bien explicado. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 1 dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterada la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos entre este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no sea de Dios y no de nosotros. Y aquí empiezo. Dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿De dónde va a resplandecer la luz? ¿De dónde saldrá la luz? De las tinieblas. ¿De dónde saldrá la luz verdadera? Del hombre viejo. De ahí tiene que salir, de ahí tiene que resplandecer. Y le dice: en el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y vamos a la figura. Entonces, tengo claro que este hombre viejo, este barro que está aquí, soy yo. Y dentro de ese barro está este tesoro escondido. Y ese tesoro es la luz. Ese tesoro es la luz, para que sea alumbrado nuestro ser interior. ¿A qué tesoro, qué luz es esta? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La luz en hebreo es la luz or, la luz de Jesucristo. Esa misma luz fue la que descendió allá en Génesis capítulo 1, cuando dice: y la tierra estaba tohu bohu, estaba en tinieblas, estaba vacía, estaba desierta, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre encima de la tierra. Y entonces dijo Dios: hágase la luz. Y entró la luz y separó la luz de las tinieblas. Dios en medio de nosotros, dentro de nosotros, como vaso de barro, el día que aceptamos a Jesucristo como mi Salvador, entró a mi corazón una luz, la luz de salvación, la luz or, la luz de Cristo. Esa misma luz que estaba en Génesis, que separó de las tinieblas, esa misma luz está en tu corazón y en mi corazón. Pero estamos de barro. Y entonces Dios lo que hace, esconde ese tesoro dentro de nosotros. Dios nos salva de las tinieblas, porque ese mismo Dios, ese mismo Cristo
que está sentado a la derecha del Padre, ese mismo Cristo que está a la diestra del Padre con poder, es el mismo Dios que tenemos en nuestro corazón. Ese mismo Jesucristo que es redentor, ese mismo Cristo está en mi corazón. Ese mismo Cristo que salvó, que murió por nosotros, que sanó enfermos, que libertó cautivos, que sacó fuera demonios, ese mismo Dios está en mi corazón y está en tu corazón. Ese es el tesoro que está escondido en medio de ese barro que tiene que ser quebrado. Tiene que ser quebrado. ¿Cómo puede salir esa luz? ¿Cómo puede salir ese Cristo en ti? Solo quebrando el barro, despedazando el barro. Pero muchos no queremos ser quebrados, no queremos ser quebrantados. ¿Por qué? Porque atesoramos al hombre viejo, cuidamos al hombre viejo, valoramos al hombre viejo. Cuando Dios dice: la luz del entendimiento alumbrará tu corazón, porque de él saldrá. Por eso Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Esa misma diestra es la misma diestra que está en nosotros. Al diablo le encanta tenernos en tinieblas y oscuridad, pero cuando la ayuda está dentro de nosotros, nos daremos cuenta que Dios no tiene, que Satanás no tiene más poder que el Cristo Salvador que está en mi corazón. Por eso el verso 8 dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Es que esto es hermoso, esto es lindo. El ser cristiano no es volvernos ricos y famosos. El ser cristiano no es tener una religión y atesorarla. El ser cristiano no es pelearme con las denominaciones o creyendo que las ovejas son mías. El ser cristiano no es eso. El ser cristiano es poner en práctica y por obra la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Eso es ser verdadero cristiano, que dé fruto. Necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser humillados, necesitamos pasar los procesos solo para quebrar el barro que está en nuestro hombre viejo. El quebrantamiento es la llave que abre el corazón a Jesucristo. ¿Cuántos quieren en esta mañana? ¿Cuántos quieren en esta mañana abrirle la puerta a Cristo? ¿Cuántos quieren en esta mañana? Es que esto es tremendo. ¿Cuántos quieren en esta mañana que la luz de Cristo resplandezca, que el poder de Dios resplandezca? ¿Cuántos lo quieren? Quiebra el hombre viejo. Revienta el hombre viejo, haz pedazos el hombre viejo, rompe con el hombre viejo, rompe con toda tiniebla para que la luz de Cristo resplandezca desde tu ser interior. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Ese es el quebrantamiento del barro. Ese es el quebrantamiento del barro. Ese es el despedazarlo. El quebrantamiento es la llave que abre. Es la llave que abra la salvación. El quebrantamiento es la llave que abre el crecimiento. El quebrantamiento es la llave que nos lleva a ser la esposa del Cordero. El quebrantamiento es la llave que nos lleva a tener una gloria postrera mayor que la primera. El quebrantamiento es el que nos dimensiona a que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El quebrantamiento del hombre viejo es lo que dimensiona mi naturaleza del verdadero tesoro que llevo en mi corazón. No le tengas miedo al quebrantamiento, no le tengas miedo al proceso, no le tengas miedo a la enfermedad, no le tengas miedo a ninguna de esas circunstancias creadas, porque mi Dios está por sobre todo lo que ha creado en esta tierra.
Aleluya. Levántate en esta mañana y empieza a decir y empieza a determinarte: hombre viejo, empieza a quebrantarte. Hombre viejo, empieza a salir, empieza a despedazarte. Oh Dios, entra a mi vida, entra a mi corazón, rompe lo que tengas que romper, porque voy camino a la estatura del varón perfecto. Voy camino a tener una gloria mayor en mi vida. Voy camino a esa dimensión. Pero eso no lo voy a tener si no soy quebrantado. Si no soy quebrantado. Satanás ahorita te puede decir: ¿qué voy a hacer en estos tiempos difíciles, donde empresas cierran, donde no hay trabajo? Que Satanás empieza a meterte miedo, empieza a meterte temor. Pero hay algo dentro de ti. Hay un tesoro valioso. Hay una luz de Cristo que está dentro de ti. Necesitamos. Y entonces el verso 9, Segunda de Corintios capítulo 4 verso 9 dice: ay, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién va a ser perseguido? El hombre viejo. Ay, santo, ¿quién va a ser derribado? El hombre viejo, el barro, el corazón viejo, pero Cristo en ti te trae esperanza, te trae verdad, te trae consuelo. Y dice: derribados pero no derrotados. Porque el tesoro que está en ti te dará la fuerza para salir adelante. Entonces dice, vas a ser perseguido. Sí, ¿quién va a ser perseguido? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Va a ser perseguido el hombre viejo, los deseos de la carne, la pasión por los deseos de este mundo. Pero no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién va a ser derribado? El hombre viejo, cuando destartalemos el barro, pero no vamos a ser destruidos. Y entonces el verso 10 dice: llevando el cuerpo siempre por todas partes. Me encanta cuando Pablo decía, es que llegar a esa dimensión de Pablo, decía: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es tremendo. Cada vez que yo voy a decir algo, cada vez que yo voy a hacer algo, no voy a pensar en qué dirán, lo que están pensando de mí. No. En cada proceso, en cada momento, en cada actuar de mi vida, debo manifestar la muerte de Jesús en mi corazón, la muerte de Jesús en mi vida. Por lo tanto, quiebra al hombre viejo, quiebra ese barro, porque entre más quebrado es el hombre viejo, mayor es el esplendor de gloria que sale de tu ser interior. Entre más quebremos el vaso de barro, entre más lo pachucamos, entre más lo deshacemos, más sale Cristo de nosotros. Háganle todo lo que quieran a esta vasija de barro, para que toda la luz de Cristo resplandezca. Es que ¿cómo cuesta entender esto? ¿Cómo cuesta entender este proceso? Quebrantemos toda vasija de barro para que irradie la luz. Mientras más se debilita mi cuerpo mortal, más resplandece el Espíritu de Dios que hay en mí. Mientras más se debilita mi cuerpo mortal, mayor es el nivel de gloria. Por eso es que cuando muramos, será manifiesto, será revelado el nivel de gloria que hay en nosotros.
Y segunda de Corintios capítulo 15 menciona los niveles de gloria. Hay un nivel de gloria de estrella, hay un nivel de gloria de luna y hay un nivel de gloria del sol. Los tres niveles que estarán allá en la eternidad resplandecientes. Pero ¿dónde se crea ese resplandor? ¿Dónde se crea ese nivel de gloria? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Amando a mis enemigos, perdonando a quien quiso deshacer mi vida, orando por ellos, bendiciéndolos, sanando mi corazón. Y el diablo te va a decir: ¿cómo tú vas a perdonar a quien quiso deshacer tu vida? ¿Cómo vas a perdonar a quien destruyó tu familia? A quien te dejó. Ámalo, porque estás quebrando el hombre viejo. ¿Cuántos quieren ser quebrantados en esta mañana? ¿Cuántos quieren despedazar al hombre viejo? ¿O todavía tenemos orgullo? ¿O todavía tenemos soberbia que creemos que solo nosotros podemos? Hoy me puse el chip como predicaba antes. Pero es que tengo una pasión por enseñar de Dios. Tengo una pasión para decirte: hombre, vas a ser perseguido, aleluya. Vas a ser provocado, aleluya. Bendito Dios. Mira esta imagen. Entre más despedazo, y lo voy a hacer aquí abajo mejor. Entre más despedazo al hombre viejo, entre más lo despedazo, entre más hago trizas, más crece el hombre nuevo. Más crece el hombre nuevo. Entonces, segunda de Corintios capítulo 4 verso 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿A muerte a quién? Al viejo hombre, aquel que todavía tiene orgullo, aquel que todavía miente, aquel que todavía se apasiona por las cosas de este mundo, aquel que todavía pone primero las cosas del mundo antes que Dios. Y entonces dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué me da a entender esto? Que estando aquí en esta tierra, en este vaso de barro, se va a manifestar la gloria de Dios. Se va a manifestar el poder de Dios. Hay que abrir ese vaso de barro, hay que romperlo en esta mañana. Verso 12: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué actúa en nosotros? Dice: de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿En dónde? ¿Dónde actúa la muerte en nosotros? En el hombre viejo, en el corazón viejo, en mis malos pensamientos, en mis malos deseos, en lo malo que quiere mi alma. Pero dice: y en vosotros la vida, el Cristo que llevamos dentro, el corazón nuevo. Verso 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Para resucitar hay que morir. No puede haber resurrección si no hay muerte. Pero no queremos la resurrección después de muerto físico. Queremos la resurrección de mi espíritu, que vuelva a vivir. Por eso, cuando Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, y le dijo: puedes comer de todo árbol, tienes que labrar, tienes que cuidar, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Murió. El espíritu murió. Verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos
la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando. Ojo, mientras que este hombre exterior se va desgastando, mientras esta vasija de barro se va quebrando, se va despedazando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Esto es glorioso. O sea, yo muero hoy, pero me renuevo más. Muero mañana y sigo renovándome. Muero pasado y sigo renovándome. Cada día que muero me renuevo más. No os conforméis a los pensamientos de este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Renovaos. Renovar significa que cada día se va incrementando el hombre nuevo en nosotros. Eso es renovar. Cada día se va aumentando. Verso 17 dice, y estoy por cerrar, dice: porque esta leve tribulación momentánea, verso 17, este me encanta. Bueno, es que toda la Biblia es linda, ¿no? Cuando uno la disfruta y la apasiona. Y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire lo que dice: porque esta leve tribulación, voy a la pantalla. Leve tribulación. ¿Qué es una leve tribulación? Dice el Salmo 90:10: 70 años será la duración de una generación, y 80 cuando sea robusta. Y aquellos que ya viven, lo que está diciendo es que 70 años es el promedio de vida de una persona, y 80 cuanto más llega. Y aquellos que han aguantado más, pues bendito Dios y sus propósitos tiene. Pero lo que está diciendo esto, dice: porque esta leve tribulación. ¿Qué leve tribulación estás pasando? ¿Qué tribulación estás pasando? Si vamos a una línea eterna, y voy a dibujar acá, si vas a una línea eterna, viene esta eternidad acá, mira. Lo eterno, y sigue toda una eternidad. Vamos a poner la eternidad acá. Y en medio de esa línea de eternidad hay un puntito. Y ese puntito son de 70 a 80 años de vida tuya. Entonces, no puedes comparar lo temporal con lo eterno. No puedes, ni tan siquiera cabe comparación. Por eso Pablo decía: esta tribulación que yo estoy viviendo ahorita, porque me están quebrando el barro, es momentánea. Levanta los ojos. ¿Cuál es la diferencia entre la gallina y el águila? La gallina anda con la cabeza, con el pico viendo la tierra, y la águila anda viendo la visión extendida. La gallina mira lo terrenal, la gallina mira el momento, la gallina mira la circunstancia. El águila se levanta y mira lo eterno, mira lo que Dios tiene para su vida, lo dimensiona a un nivel mayor de peso, de gloria. Aleluya, a eso tienes que llegar. Iglesia, tú eres una águila. Levanta la visión, renuévate y mira lo eterno. Mira donde Dios quiere llevarte. Mira donde Dios habitará contigo, en la nueva Jerusalén. Dimensiónate. Deja de ver para abajo. Deja de ver la tribulación. Lo que estás viendo en la tribulación es el hombre viejo que se está despedazando, que se está quebrando. Pero hoy Dios viene y te dice: te levantaré con las águilas y te llevaré a una dimensión de gloria diferente. No compares lo momentáneo con lo eterno. Pablo decía: porque esta leve tribulación
momentánea, produce una vez, produce un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Satanás te va a hacer ver lo terrenal, te va a hacer ver el momento, pero el Espíritu de Dios te hará ver la dimensión de la gloria en la cual tú habitarás. Me voy a Segunda de Corintios capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Escuche esto, porque hoy va a aprender algo en esta mañana. Y dice, verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es que esto es hermoso. Mira, cuando estás en momentos de tribulación, ¿quién te va a consolar? ¿Y quién es la salvación? El Espíritu Santo es el consolador. Yo me iré, dijo Jesús, pero vendrá alguien que los consolará todos los días de su vida. Entonces tengo un consolador, el Espíritu Santo está en ese tesoro escondido. ¿Y quién es la salvación? Jesucristo, el mismo que está sentado a la diestra del Padre. Entonces tengo adentro de mí, tengo en mi corazón el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo que me levanta, Primero somos consolados, pero luego en ese consuelo nos permite tener una experiencia. Verso 15: porque de la manera que cuando abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero verso 6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y la palabra la cual opera significa obra, significa se activa, significa el Espíritu Santo. Cuando hay una tribulación, cuando hay una angustia, cuando hay una desesperación, cuando hay un problema, entonces dice el Espíritu Santo a Jesús: hora de activarse, hora de operar. Vamos a consolar a este hombre nuevo, vamos a levantarlo. Hora de activar, hora de activar. Es hora que el Espíritu Santo que está en ti se active, se active, se active, se active. Opera, opera, opera. El tesoro que está en ti, el tesoro que está en ti se opera, se activa en esta mañana. Esto es glorioso. O sea, está el hombre viejo. El hombre viejo está siendo atacado, está siendo depurado, está siendo quebrado. Y entonces le dice el Espíritu Santo a Jesús, el Consolador y el Salvador. Está en su Biblia, léalo. Y dice: vamos a operar hoy, porque este hombre nuevo se manifiesta. Vamos a operar. Ay, qué lindo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se activa, cuando el Espíritu de Dios que está en nosotros opera, se activa junto con Jesús, entonces dejamos de echarle la culpa al martillo que nos está taladrando, al martillo que nos está haciendo pedazos. Dejamos de echarle la culpa a mi vecino que no me quiere. Dejamos de echarle la culpa a las personas que me desean mal. Dejamos de echarle la culpa a las personas que me persiguen. ¿Por qué? Porque Dios los está utilizando como un instrumento para quebrar mi vaso de barro. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere levantar en esta mañana. Sacúdete, quiebra el barro.
Dios.